Estamos en el centro de Puerto Vallarta para platicar acerca de uno de los edificios más representativos que tiene la ciudad. A mis espaldas está la iglesia de Guadalupe. Hoy vamos a hablar de este icónico edificio de Puerto Vallarta. El nombre oficial de esta iglesia es la Parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe. Esto tiene que ver con la historia de Puerto Vallarta, que antes de ser Puerto Vallarta, el poblado tenía el nombre de Santa María de las Peñas de Guadalupe. El emplazamiento de la iglesia de Guadalupe corresponde con el primer asentamiento del primer templo que tuvo Puerto Vallarta. En 1895, la compañía minera de Unión de Cuale dona al poblado los terrenos donde ahora se encuentra la iglesia de Guadalupe, y la primera estructura que se erigió fue un tejado en el cual había un padre que daba misa. Una característica interesante que tiene esta parroquia es la ubicación de su campanario. Está ubicado al centro de la fachada y alineado con la nave. En la tradición mexicana y en la tradición hispánica, las iglesias tenían los campanarios a los costados. Hubo una moda que empezó a finales de los 1700 durante el periodo del neoclásico, que siguió hasta los años 1800, donde se ubicaban los campanarios al centro, a manera de lo que vemos aquí. Un ejemplo de los primeros que hubo fue la iglesia de St. Martin in the Fields en Londres, y también hubo algunos ejemplos en la Ciudad de México, en concreto en la colonia Roma, durante los tiempos del Porfiriato, tiempos que coinciden con los inicios de la construcción de este edificio. En 1903, la diócesis de Tepic otorgó el permiso para que Puerto Vallarta pudiera tener una parroquia. La iglesia de Guadalupe, aunque por su fisonomía se podría pensar que es una catedral, es una parroquia. Depende de la jurisdicción de la diócesis que está en Tepic, que es la que rige en esta región donde Puerto Vallarta se encuentra. La iglesia en sí, como la vemos, no tuvo un arquitecto encargado del proyecto de forma global. Se fue construyendo en base a las ideas que cada uno de los padres que estaban en turno iban teniendo. Oficialmente se reconoce el inicio de la construcción del edificio que hoy conocemos, 1921. Sin embargo, desde 1903 se empezaron a construir los cimientos, las columnas y los muros. La construcción se prolongó hasta el año de 1965, que fue el año en que se coronó la torre con la corona, que está como símbolo del punto más alto que tiene el edificio. En 1985 se agregaron los dos pequeños campanarios que están a los costados del campanario central. Y bueno, en cuanto al estilo del edificio, hay quienes dicen que tiene inspiración del neoclásico. Ciertamente tiene algunos elementos ahí que de alguna forma dan un orden del neoclásico, pero carece de la depuración y de la, digamos, sofisticación que un edificio neoclásico tendría. El edificio es rústico en su terminado exterior, principalmente se utilizó el ladrillo y algo de piedra. La piedra se le fue agregando a las fachadas también a lo largo de los años para darle un terminado que pareciera como más colonial, pero en sí está construida con ladrillo y con castillos de concreto con varilla de acero. Es una construcción del siglo XX, entonces la técnica constructiva refleja las tecnologías que existían a todo lo largo de la época cuando se construyó. Desde el lugar donde estamos podemos apreciar de forma cercana la corona de la torre de la iglesia de Guadalupe. Esta corona que vemos aquí es en realidad la tercera corona que tiene la torre de la iglesia de Guadalupe. La primera corona fue construida en cemento y varilla de acero por el escultor jalisciense José Esteban Ramírez Guareño. En 1995 hubo un temblor de más de 6 grados Richter que azotó las costas de Jalisco y de Colima.
Tras ese temblor, bueno, en el momento que se sacudió la tierra, cayó la corona de la torre de la iglesia de Guadalupe. Según la documentación de las fotos de periódicos y lo que cuenta la gente, la torre se sacudió y cayó la corona justo donde está este arbolito. Los pedazos de lo que quedó de la corona, bueno, gran parte de la corona se destruyó al caer, pero hubo pedazos de la corona que rodaron y llegaron hasta el punto de la calle Juárez, ahí cerca de donde está la plaza principal. Y tras ese terremoto, de forma rápida se colocó una segunda corona. Esa corona se construyó en fibra de vidrio, pero por la premura con la que se construyó no se consideraron ciertos aspectos estructurales del peso mismo de la corona, y la corona se fue achaparrando y se fue deformando. Se tuvo que retirar finalmente en el año 2009 y se colocó la corona que vemos ahorita. Esta corona es en realidad una escultura. Es una escultura que se hizo en un producto que se llama terroca. La terroca es una combinación de roca enriquecida con silicatos y una sustancia que se llama zeolita. El nombre de la corona que vemos hoy es Tekuntlanopeu. Esto es en náhuatl y quiere decir la que tuvo origen en la cumbre de las Peñas. Tiene 8 ángeles que la sostienen. Estos 8 ángeles son representativos, tienen una simbología religiosa, representan las 8 puntas de la estrella mariana. La Virgen María generalmente la vemos que está, bueno, la de Guadalupe está parada sobre una luna y de repente ahí se ven estrellas. Las estrellas tienen 8 puntas y por lo tanto aquí la representación que el escultor dio de esas 8 puntas son los 8 ángeles que cargan la corona. Otro dato interesante respecto a esta iglesia es que al inicio de su construcción no se contrataron cuadrillas de albañiles propiamente. La población en general de Puerto Vallarta, entonces el puerto de las Peñas, acarreó los materiales, las piedras, los ladrillos para empezar la construcción de la parroquia. Cuentan que como parte del ritual de la primera comunión los niños tenían que traer una cierta cantidad de piedras. Yo recuerdo que mi abuelita de repente contó que antes de la primera comunión tenían que traer sus piedras porque estaban trabajando los muros, y después de que cumplían con esa participación para la construcción y con lo que se requería para que pudieran hacer la primera comunión, ya podían hacer la primera comunión y entonces hacían la fiesta, ¿no? Pero es una historia interesante de cómo el edificio también es del pueblo. Desde el principio el pueblo, al pueblo le representa algo, ¿no? Porque el pueblo mismo es quien participa en la construcción del monumento. Gracias por acompañarnos en una edición más de Entre Muros. Hoy hablamos acerca de la iglesia de Guadalupe. Los esperamos en nuestra próxima edición para seguir explorando lugares de Puerto Vallarta y aprender de su identidad a través de la arquitectura y el espacio público. Hasta pronto.